Bueno, la pregunta que se hace en la producción del programa esta noche no es ya, porque esto lo hemos debatido en distintas oportunidades, de si debe aumentarse o no el salario de los trabajadores, en este caso privados, sino si ustedes consideran que el gobierno nacional debe dar el ejemplo aumentando el salario de los trabajadores públicos, de los trabajadores del Estado también en 30%. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo creo que no es un tema de quién lo haga primero. Y no creo que tampoco sea justo que le sigamos cargando todo al Estado Dominicano, porque el Estado Dominicano lo somos todos, no estamos hablando del gobierno, sino del Estado. O sea, el Estado Dominicano somos todos, la parte privada y la parte pública. Nuestro país, las personas que hacen política, en la mayoría de los casos, tienen como sueño entrar al aparato productivo del Estado. Si usted va a Chile, en Chile, nadie hace política porque va a tener un empleo, porque el aparato estatal es muy pequeño y no es el principal fuente de empleo en Chile, para poner un ejemplo, sí. Pero en nuestro país sí. En nuestro país la esperanza del gobierno, de los dominicanos y dominicanas, es tener un amigo cerca del gobierno para que le dé un empleo. La mayoría son botellas, que también es otra cosa que hay que debatir más adelante, que el Estado está muy grande para la producción de servicios, tiene un personal demasiado amplio, que es una carga muy fuerte para el Estado Dominicano. Pero no es un tema de que sea el Estado que dé el primer ejemplo, porque el Estado, en el Código Laboral, el Estado es la tercera parte del sector laboral, es el que tiene la tercera pata, tiene que mediar entre el empleador y el empleado. Entonces, el rol del Estado, del Poder Ejecutivo directamente en estos momentos, es mediar entre el empleador y el empleado para que haya un acuerdo sobre una alza que todos puedan asumir. O sea, una alza salarial que pueda asumir el empresariado, pero que también pueda asumir el Estado Dominicano, que por las razones que sea, no está en las mejores posiciones económicas en estos momentos. Pero sí, trae un elemento ahí, Janet, que ya es otra parte, que es qué tipo de Estado, qué tamaño de Estado o de gobierno queremos nosotros. Nosotros abogamos por un Estado pequeño y regulador. Ahora bien, los que sí son funcionarios públicos pudieran tener un aumento, mejores condiciones salariales. No me diga, y el sea que tú me vas a decir, escúchame una pregunta, o sea, que tú crees que es justo que al ministro sí, pero tú crees que es justo que el ministro del Banco Central se le haga un aumento. Pero puedo concluir. ¿Que gana cuánto? ¿Medio millón de pesos? Pero perdón, ahí entra otra pregunta. Tenemos entonces que igualar o analizar la escala salarial pública, es otra cosa. Ahora, tú no puedes tener en una función pública a un dominicano trabajando 7 o 8 horas con una capacidad, una maestría, sabiendo otro idioma, ganando 3 veces menos que lo que gana un funcionario en el sector privado en el mismo nivel. Y te digo, en el caso, por ejemplo, de superintendencia de banco, por poner un ejemplo. Todos ganan bien. Pero perdóname, bueno, pero te pongo un ejemplo. Superintendencia de banco, tú tienes el que va a regular un banco, gana 3 veces menor que lo que gana el que trabaja en el banco en la misma área que van a trabajar. Y lo sé por casos específicos, que no diré nombre, pero sí conozco personas que me establecen, y probablemente en la superintendencia le dedican mucho más horas regular el trabajo de ese banco. Pero igual también lo que yo digo es, no el tamaño del gobierno, para que no se malinterprete. Yo estoy de acuerdo que hay demasiados empleados en el sector público. Y muchas becas. Las botellas no entran en el dentro tema de la trabajo. escala. No, hombre, estamos hablando de empleo que sea, no que tenga función específica. En un estado eficiente. Nombrado viceministro, ministro sin cartera. Esos son vicecónsul de Nueva York, 35. Janet, esos son desviaciones que debieran corregirse. Nosotros no podemos, y es de la cosa que tenemos que cambiar, es de las cosas que hay que mejorar. Un Estado no puede estar alimentando a gente que no haga una función. Pero yo estoy de acuerdo con que un Estado no debe repartir miseria, debe repartir riquezas. Y nosotros, por ejemplo, hay lugares neurales donde nosotros no estamos aplicando una escala salarial correspondiente. Por ejemplo, los policías. Los policías son parte del Estado y parte de la seguridad. Y están ganando 6,000 pesos. Entonces, y se le ha aumentado un 10% su salario. No ganaba 10,000 pesos. Óyeme, 6,000 pesos. Pero se le acaba de hacer a los jueces, se le acaba de hacer. ¿Cuánto ha renunciado el Poder Judicial? Óyeme, se le acaba de hacer para trabajar en el sector privado. Bueno, pero lo que pasa es que nunca se vayan para el sector privado. A los policías de 4,000 se le llevó a 6,000. Escúchame, pero trabajamos con un presupuesto
presupuesto. Pero hay dos cosas. Si invertimos en botellas, si invertimos en altos salarios para los ministros, entonces nosotros también tenemos que equiparar al de abajo. Óyeme, escúchame, tenemos que equiparar, porque si queremos seguridad, solamente un país paga la seguridad que paga. Si usted no paga una buena seguridad, tampoco la va a tener. Por eso tenemos a veces algunos policías, que tienen que vincularse. Pero nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Ejemplo, en lugares tenemos hasta bomberos que tienen que cuidar vidas. Yo quiero que leamos la pregunta nueva vez. ¿Debe el gobierno dar ejemplo con el aumento de salario? No es un tema de ejemplo. No es un tema de ejemplo. O sea, el gobierno debe cumplir. Es que tenemos un presupuesto. Debe aumentar. El tema salarial es una necesidad de todos los que de ahí es que salen las partidas. En vez de ministro, estamos hablando de una nómina. ¿Cuánto es la nómina pública? No, es que estamos hablando de viceministro. 400.000, 300.000. Cuando hablamos, es que ustedes solamente, ustedes como políticos nada más piensan en los cargos que tienen los políticos. Es que ustedes tienen que hablar, usted tiene que pensar en que los médicos, los profesores se le ha ido aumentando también, se le ha aumentado un 40%. En estos momentos es una necesidad global y no es que resolvamos con eso exactamente. Que el Estado siempre siga siendo el que cargue con todo. El sector privado, el Estado tienen que sentarse y que el aumento sea general, que nadie lo venga a hacer adelante, que sea general. Pero no un 10%, tenemos que hacer un aumento real. De un 30%, los aumentos debe ser la indexación, debe dar el ejemplo. Y el Estado no solamente debe dar el ejemplo, el Estado no solamente dar el ejemplo, sino también hacer una tabla y ver cuáles son los empleados que ganan salarios de miseria. Y a eso, y buscar equidad e igualdad, porque no es aumentarle el 30% a alguien que gana 300.000 o 400.000 pesos, no, o un viceministro, no es a ese, es al de abajo, es a la conserje que está ganando 6.000 pesos, 7.000 pesos, 8.000 pesos, es al policía, a esa gente, es al pobre chofer que anda el día entero y con un funcionario y gana 14.000 pesos, 12.000 pesos. A esa gente que nosotros tenemos que el Estado debe cumplir y abogar por la defensa de ellos. Bueno, pero la defensa no debe ser solamente por los empleados, no debe ser por el chofer que tú como diputado tienes, que no lo tienen todos los dominicanos, y tú Karen, ustedes son privilegiados porque están en un estado dominicano. Privilegiado. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene chofer. O sea, ustedes son diputados y diputadas y tienen privilegios que no tenemos todos los dominicanos. El que es ministro tiene privilegios que no tienen todos los dominicanos, son realidades. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hablamos de que si el Estado debe dar ejemplo, esto no es un tema de ejemplo, esto es un tema de una necesidad general. El Estado dominicano tiene que entender, todos y todas, sector privado y público, que el 56% de los dominicanos y las dominicanas viven del sector informal. Significa que no reciben salario y el 40% vive de insertado en salario. Y de ese 40%, el 20% no es en el Estado. No solamente es menos del 20% en el Estado. Un empleo informal, perdóname, no tiene acceso al crédito. No tiene cesantía. No diga eso. ¿A qué hora más o menos? ¿Será con Victorino que me va a tocar hablar a mí? Lo que quiero decir para tener una idea, que hay que hablar por empleos más formales en el sector privado. Estudio 67 mi colega. Que el tema ha estado muy encendido. Karen quiere hablar. Habla Karen, entonces. Muchas gracias por el entonces. No, para complacerme no, porque yo conozco mis derechos. Me toca hablar. Miren, dominicanas y dominicanos, caramba, que hoy es viernes. Hoy es día del trabajo. Hoy es día del trabajo. Y yo aplaudo a todos los hombres y mujeres que se han esforzado por lograr las reivindicaciones de los derechos de los trabajadores en la República Dominicana. Karen, te voy a interrumpir. Esa es la labor que tenemos que hacer. No me interrumpa porque no me voy a dejar esta vez. La ama de casa felicita a la que también trabaja. No podemos, pero todos trabajamos. Y que no ganan y que cada día podamos seguir fortaleciendo. Ciertamente, afortunadamente, en la República Dominicana cada vez somos más y cada vez tenemos más necesidades, pero el Estado, para los que no lo entienden muy bien, se maneja el gasto público por un presupuesto nacional. Ese presupuesto es lo que discutimos y es el que discutimos todos los finales de año.
Bueno, últimamente lo discutimos con un poco más de tiempo porque el presidente Danilo Medina lo deposita con el tiempo reglamentario y vemos cada partida que le toca a cada institución, por lo regular, por las situaciones económicas que se van adquiriendo y por las situaciones de la inflación que muchas veces tenemos como país. Entonces, el aumento se ha hecho de manera puntual. A los policías se le aumentó un 10%, a los maestros con el tema afortunadamente del 4% de la educación se le ha aumentado prácticamente un 40% en muchos de los casos. Y se está invirtiendo en algunas áreas importantes. Karen, cuidado. Ahora bien, nunca será suficiente. Yo quiero también, bueno, él lo maneja igual que yo, porque él también se documenta para estar donde está. O sea, simplemente todo el mundo quiere, yo quiero, todos queremos que estemos mejores, pero por el momento el aumento salarial de parte del Estado tiene que ser paulatino. Lo que sí tiene que comprometerse el Estado dominicano, tiene que comprometerse a que el sueldo mínimo de los empleados públicos sea por lo menos elevado, y tiene también que echar su pleito para que en ese diálogo tripartito se logre un acuerdo este año. Es cierto que generalizado. Bueno, ellos se plantean un 30%, pero si se puede negociar algo, lo importante es que se tenga la respuesta y que logren el consenso. Porque por pelear el 30 están dejando de percibir los trabajadores un aumento quizás hasta de un 15%. Entonces hay que buscarle vuelta a esto. Hay que buscarle vuelta a esto. Que paren el aumento de la gasolina y el empleo de los jóvenes, la pasantía juvenil de los jóvenes. Eso también vamos a marchar para seguir logrando más participación en nuestro cuerpo productivo. Un aumento que esté acorde y que esté acorde a la inflación. Y un mecanismo de pero ajuste por tope, los salarios que estén por debajo de un tope. Un salario mínimo por tope. Y yo sé que al presidente le encantaría hacer eso. Desde que tenga una oportunidad lo va a hacer. Y una canasta familiar de 29.000. Entonces, ¿qué compensación hay entre un salario mínimo de 7.400 y una canasta de 29.000 pesos? Los pobres, ¿cómo estamos? Los trabajadores, ¿cómo están? Tenemos que el Estado dominicano, el gobierno central no debe dar ejemplo en el aumento, sino dar ejemplo en que en la mesa de diálogo del Comité Nacional de Salarios se haga un aumento generalizado que beneficie a la familia dominicana y que la calidad de vida aumente, porque los chelitos les rinden más cuando tengamos un aumento. De hecho, nuestro coordinador también querrá un aumento. Claro que sí. Amigos, tenemos que despedir para todos ustedes. Feliz fin de semana, pásenla bien, que disfruten con su familia. A todos los televidentes también desde acá, pues muchas gracias por acompañarnos.